¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Les saluda su profesor Yosimar Cavalier en una nueva edición del curso de literatura. Hoy día, 30 de abril del año 2020, vamos a ver el tema número 3 del año en curso de arte que se llama la literatura, ¿no es cierto? Y vamos a ver el día de hoy la literatura republicana, o también conocida como el costumbrismo. Para hablar de esta literatura, yo tengo que hablar de sucesos anteriores, ¿no? Lo primero va a ser hablar de la etapa de la emancipación, ¿no es cierto? Y también vamos a hablar, claro está, de la proclamación de la independencia. ¿Correcto? Entonces, para hablar de esos dos hechos, antes tengo que decirte que esta clase está dirigida para los chicos del cuarto año de secundaria del Colegio Geuni en Cañete, ¿no? Esa es una nueva edición del curso de literatura, porque como ustedes sabrán, ¿no es cierto?, aún no podemos retornar a clases y esto ha quedado básicamente suspendido porque, el retorno a clases presenciales, porque de alguna manera el Estado está privilegiando, ¿no es cierto?, a otros sectores también, y también está previniendo el hecho de que nos aglomeremos en ciertos lugares. Estos lugares, claro está, son los colegios también. Entonces, vamos a hablar de la literatura republicana o del costumbrismo, primero hablando de la emancipación. Más o menos la emancipación, chicos, o la etapa de la emancipación de la literatura, ¿no es cierto?, de la literatura peruana, se va a dar más o menos entre el siglo XVII, ¿no es cierto?, e inicios del siglo XVIII, ¿correcto? El siglo XVII e inicios del siglo XVIII. O sea, ¿cuál es la idea de la literatura de la emancipación? Son las luchas entre los peruanos, ¿no es cierto?, o la rebelión de ciertos indígenas contra la corona española, y cómo de alguna manera los peruanos, ¿no es cierto?, logran de alguna manera independizarse de la península ibérica o del virreinato español, ¿correcto? En este caso, la figura más importante de la etapa de la emancipación va a ser Mariano, ¿no es cierto?, Melgar, o también conocido como el poeta de los yarabíes, ¿no es cierto? Hay que recordar que Mariano Melgar no solamente va a ser un escritor, sino también va a ser un precursor de la independencia peruana. Precursor, ¿por qué? Porque de alguna manera Mariano Melgar va a morir en el año de 1814, ¿no es cierto?, en Guamachirí, en Arequipa, ¿no es cierto? Va a ser fusilado por el ejército español, pero, ¿no es cierto?, lo importante de Mariano Melgar es que siempre tuvo en consideración su identidad, ¿no es cierto?, peruana e indígena al mismo tiempo. Va a ser el precursor de la independencia del Perú y el literato que va a agregar, ¿no es cierto?, dentro de su quehacer literario, prototipos de la poesía quechua, ¿no?, en este caso el Araure. Muy bien, y posteriormente vamos a hablar, ¿no es cierto?, después de estas luchas entre los españoles versus los indígenas y estas rebeliones, ¿no?, vamos a hablar de la proclamación de la independencia en el año de 1821. A ver, estamos más o menos a un año del bicentenario, ¿no es cierto?, de la proclamación de la independencia. La pregunta es si el Perú, ¿no es cierto?, bajo esta impostura o esta declaración de independencia logró ser independiente, ¿no? Ahí yo les dejo la duda, ¿no? O además, ¿no es cierto?, si actualmente el Perú sigue siendo independiente, ¿no? Entonces, más o menos han transcurrido 200 años de la proclamación de la independencia peruana, pero aún el Perú sigue teniendo ciertas deficiencias estructurales, políticas, culturales, económicas, ¿no? Entonces, ¿no es cierto?, cuando don José de San Martín proclama la independencia en el año 1821, tenía una impostura bastante importante, ¿no? La impostura era crear, antes que una república, era crear, ¿no es cierto?, una monarquía constitucional. Profesor, ¿y qué
digamos, gobierno de facto vendría a ser una monarquía constitucional, que en el Perú haya un establecimiento de regímenes nobles, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir, profesor? Que en el Perú hubieran habido duquesas, hubieran habido monarcas, hubieran habido reyes, hubieran habido, por ejemplo, condes, ¿no? Pero que de alguna manera la administración de las decisiones legislativas iba a estar a cargo de primeros ministros, ¿no? Más o menos como lo que actualmente se ve en Francia y en Inglaterra, ¿no es cierto? Que ellos tienen una monarquía porque tienen reyes, pero sin embargo los primeros ministros son los que gobiernan y toman las decisiones políticas de los países, ¿no? Bueno, esta idea de San Martín va a ser desestimada, ¿no? Por eso es que en el año de 1823, recién el Perú, ¿no es cierto?, va a tener, ¿no?, el primer presidente de facto, quien va a ser, ¿no es cierto?, José de la Riva Agüero, ¿no es cierto?, él va a ser el primer presidente del Perú. Pero nos damos cuenta que los avatares de la literatura en esta época no solamente se van a basar en una construcción estilística y bella, sino también que la literatura va a estar, ¿no es cierto?, en relación con la historia y con la política también. En este caso, por eso es que vamos a hablar del costumbrismo. ¿Y por qué? Porque el costumbrismo lo que va a permitir no solamente es criticar de alguna manera las grandes esferas aristocráticas en Lima, sino que va a dar a conocer algunas actividades cotidianas que tenían ciertos personajes de la Lima de la época. Tal vez, ¿no es cierto?, hablar de los personajes populares, ¿no es cierto?, que habitaban en esos tiempos Lima, y cómo Lima era esa sociedad tan compleja, tan desequilibrada entre la clase rica y la clase pobre, ¿correcto? Entonces, vamos a definir a la literatura republicana o al costumbrismo, ¿no es cierto?, como esta corriente que fue importada de España. Fue importada de España, ¿correcto? O sea que no es una corriente que haya surgido en el Perú, ¿correcto? Porque si bien es cierto, el Perú se había independizado, todavía seguíamos siendo una colonia de España, pero culturalmente hablando, ¿correcto? Entonces, este costumbrismo importado de España es la corriente literaria que refleja los vaivenes sociales y políticos, ¿no es cierto?, los vaivenes sociales y políticos de la República, ¿no es cierto? Hablamos de República simplemente bajo un aspecto teórico, porque todavía el Perú no era una república construida, porque aún seguían rebelando desde ciertos sectores indígenas, porque aún había cierta clase aristocrática que gobernaba el Perú, más o menos era un 2 o 3% de esta clase que gobernaba el Perú, y más o menos un 97% se veía afectado por sus condiciones económicas materialmente hablando, ¿no es cierto? Entonces, a través de esos golpes, a través de esos desequilibrios sociales, a través de esas disputas, ¿no es cierto?, van a surgir estos desniveles entre la clase aristocrática y la clase popular, ¿no es cierto? Y es por eso que van a surgir dos corrientes, ¿no? Una corriente que va a querer que se dé la república como tal, y otra corriente que va a querer que de alguna manera se establezca todavía el sistema colonial que se había dado en el virreinato del Perú, ¿no es cierto?, el virreinato. Entonces, los objetivos principales de la literatura de la república van a ser los siguientes. Primero, como estamos construyendo un nuevo país, una nueva visión de país como tal, vamos a buscar una identidad. Si esa identidad en la emancipación estaba en la idea del indio, ¿no es cierto?, esta identidad, ¿no es cierto?, o esta nueva identidad peruana, se va a basar en la construcción de la república, ¿no? O sea, se va a basar en la construcción de la independencia. Independencia, ¿correcto? Cuando San Martín dice, el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos, está hablando de la voluntad general de los resquicios indígenas que habían originado estas rebeliones. ¿Por qué no recordarnos, por ejemplo, de Micaela Bastidas? ¿Por qué no recordar a Túpac Amaru II, ¿no es cierto? ¿Por qué se originan estas rebeliones? Por la voluntad general de los pueblos.
¿cierto? Entonces, búsqueda de una identidad. La afirmación nacional. Se van a crear o se va a crear el himno nacional del Perú. Himno nacional del Perú. Ese himno que tú has cantado cuando has visto, pues, ¿no es cierto?, el Mundial de Rusia 2018. Somos tan malos que después de 10 años volvimos a jugar, ¿no es cierto?, un Mundial, ¿no? Y terrible, pero ahí está. Tú cantabas el himno nacional. Y claro está que debes recordar que la primera persona que cantó el himno nacional fue Rosa Merino. Y quien compuso el himno nacional fue Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ¿no es cierto? Entonces, el himno nacional, la creación del himno, surge a través de esta necesidad, la afirmación nacional y la consolidación de la independencia como tal. Esa consolidación todavía se va a desplazar. ¿Y por qué? Porque va a haber una lucha entre los conservadores, los que querían todavía que España siga gobernando nuestros estamentos sociales, y de alguna manera los liberales que querían una nueva república, ¿no? Una nueva república que sea igualitaria para todos y que no solamente la clase aristocrática sea la privilegiada. Por eso las características de la literatura republicana van a ser un estilo satírico y mordaz. Mordaz en el sentido de que se va a querer de alguna manera, ¿no es cierto?, burlarse de no solamente las costumbres aristocráticas, sino también se va a buscar burlarse de los nuevos personajes limeños de la época, ¿no? Como por ejemplo el sereno, como por ejemplo la persona que vendía tamales, por ejemplo la costurera, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Y tiene un fin moralizador, porque esta literatura sobre todo es una literatura pedagógica. O sea, es una literatura que busca enseñar, ¿no es cierto? Describe el ambiente local, o sea, el ambiente limeño de la época, ¿no? Limeño de la época, y presenta arquetipos, o sea, presenta personajes de la época. Personajes como cuáles, como el sereno, ¿no es cierto?, como el sereno, que ahora conocemos como el serenazgo, como por ejemplo, tenemos a conocer acá a los militares también de la época, militares, ¿no es cierto?, que eran personas comerciantes, pues, ¿no?, de la época, ¿no? Cultiva el periodismo, ¿no es cierto?, porque la literatura iba de la mano con el periodismo. En ese tiempo no existían empresas editoriales, pero existían, ¿no es cierto?, periódicos que publicaban este tipo de obras. El periodismo, el teatro, sobre todo el teatro mordaz, y la lírica, o sea, la poesía como tal, ¿correcto? ¿Cómo surge la literatura republicana? Por etapas. Por ejemplo, se inicia con la publicación de la obra Frutos de la Educación, que era una pequeña sección, ¿no es cierto?, dentro de un diario creado por Felipe Pardo y Aliaga, ¿correcto? Frutos de la Educación, donde se va a criticar a la clase aristocrática de Lima. Luego el esplendor va a surgir con el periódico, El Espejo de mi Tierra, creado por Felipe Pardo de Aliaga. Y finalmente va a terminar este periodo del costumbrismo con el estreno de la obra Las Tres Viudas de Manuel Asensio Segura. ¿Correcto, chicos? Entonces, nos damos cuenta que la literatura republicana va a construirse a partir de una reafirmación de la identidad nacional, pero también en un proceso de la construcción del sentido de independencia del Perú.